«Eres una vieja repugnante». Y entonces sentí el impacto húmedo y caliente en mi mejilla. Por un segundo me quedé inmóvil. Estaba en mi cocina, con la mano aún sobre la lista de compras que había garabateado en un recibo. Santiago dio media vuelta y salió furioso, como si yo fuera una desconocida que lo hubiera ofendido en la calle. Ni siquiera volteó a verme. Su esposa Verónica estaba recargada contra el refrigerador con los brazos cruzados, como si hubiera estado esperando ese momento. No había sorpresa en su rostro, solo una satisfacción callada. Sin decir nada, lo siguió lenta y con aire de superioridad. Me limpié la mejilla con la manga. No había levantado la voz. No había maldecido. Solo pedí una cosa sencilla. ¿Podrían ayudarme con el súper este mes? Los huevos estaban caros otra vez y mi pensión no alcanzaba para todo. Pero de alguna manera pedir ayuda en mi propia casa se había convertido en un pecado imperdonable. Mi casa no era de lujo. Solo 3 recámaras, un baño y medio y un columpio viejo en el porche que todavía crujía cuando el viento soplaba justo. Pero era mía. La pagué durante 30 años. Esta cocina donde ahora estaba parada como si fuera una intrusa, había visto pasteles de cumpleaños, rodillas raspadas y charlas de medianoche con café quemado. Cuando Santiago perdió su negocio hace 3 años, le dije que podían quedarse aquí todo el tiempo que necesitaran. Lo dije en serio, cociné, limpié. Mantuve el termostato bajo para ahorrar. Hasta les di la recámara principal para que tuvieran más espacio. Y este fue el pago: un escupitajo en la cara, rabia en sus ojos y una esposa que me miraba como si fuera una mancha en su encimera de mármol. Me quedé ahí un buen rato, después de que la puerta se azotó. Luego tomé el recibo, lo partí en 2 y lo tiré a la basura. No necesitaba volver a pedir. Se suponía que se quedarían 1 mes, 2 a lo mucho. Solo hasta que arreglaran las cosas después de que el negocio se fue a pique. Recuerdo el día que Santiago me llamó con la voz baja y temblorosa, preguntando si él y Verónica podían venir solo por un ratito. No lo dudé. Le dije que la puerta estaba abierta como siempre. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, la habitación de huéspedes se volvió su cuarto, mi refrigerador, su almacén, y yo me convertí en otra cosa. Cocinera sirvienta, un mueble silencioso en el fondo de sus vidas. En algún momento dejé de ser mamá y me convertí en ella. Verónica apenas disimulaba. Suspiraba cada vez que yo hablaba. Volvía a lavar los platos que yo ya había limpiado. Si preguntaba algo, respondía como si yo fuera una niña interrumpiendo una plática de adultos. Santiago nunca la corregía, nunca levantaba la vista del celular. Antes pensaba que tal vez me volvería a casar. Había un hombre bueno, Arturo de la iglesia, que me traía duraznos frescos cada verano, pero a Santiago nunca le cayó bien. En ese entonces creía que asegurarme de que mi hijo se sintiera seguro era más importante que mi propia segunda oportunidad. Le dije a Arturo que no estaba lista. Dejó de venir después de eso. Santiago nunca supo lo que dejé ir. Las noches ayudándolo con ensayos para la universidad. Los fines de semana dando clases particulares para pagar sus tenis de fútbol y viajes escolares. Las fiestas que me perdí porque el doble turno significaba algo mejor para él bajo el árbol de Navidad. Le di todo, y en algún momento le enseñé que dar no tenía que devolverse. Ahora pongo agua a hervir en silencio. Su puerta está cerrada. La tele suena fuerte desde su cuarto, como si nada hubiera pasado. Pero el ardor en mi mejilla sigue ahí, aunque ya me la lavé. Voy al closet del pasillo bajo la caja de metal con mi nombre escrito en plumón negro. No la había tocado en años. Pero esta noche levanto la tapa. Era tarde pasada la medianoche. Fui a la cocina por un vaso de agua
y escuché su voz desde la sala baja, pero clara. Sí, la casa ya es mía, dijo Santiago, riendo al teléfono. Técnicamente es de ella, pero yo me encargo de todo. Básicamente es mi dependiente. Me quedé helada. La forma en que lo dijo, como si yo fuera una carga que le habían endilgado, como si no le hubiera dado todo lo que tenía. Me quedé en el pasillo detrás de la pared, con la mano apretando el marco de la puerta hasta que me dolieron los nudillos. Ya no puede con mucho sola, continuó. Verónica ha sido paciente, pero estamos viendo cómo hacer esto a largo plazo, ¿sabes? A largo plazo. Como si yo fuera el problema. Como si ellos fueran la solución. Me quedé quieta hasta que escuché la tele encenderse. Luego volví a mi cama y miré el techo por horas parpadeando en la oscuridad. A la mañana siguiente, mientras ellos estaban en un brunch pagado, supuse con mis vales de despensa, o mi culpa, saqué la carpeta del archivero en mi closet. Impuestos de la casa, servicios, internet, teléfono, hasta el maldito control de plagas, todo estaba a mi nombre. Mi número de seguro social, mi dinero. No había una sola cuenta con el nombre de Santiago. Revisé otra vez por si acaso. La factura de la luz mostraba el pago automático desde mi cuenta. La hipoteca la pagué hace años yo sola. La casa desde los cimientos hasta el tejado era mía legal y financieramente. Pero de alguna manera, Santiago había inventado una historia donde él era el cuidador y yo el peso. Y Verónica le creyó. Claro que sí. Una vez la escuché decir, «Estamos haciendo todo lo que podemos por tu mamá, amor. Tal vez deberíamos pensar en una casa de retiro». Me senté a la mesa con los papeles esparcidos frente a mí, sintiendo una calma extraña asentándose en mi pecho. Habían construido una historia a mi alrededor. Ahora era mi turno de escribir la mía. Recuerdo el día que vendí mi anillo de compromiso. Era martes. Llovía. La casa de empeño olía a metal y cigarro. El hombre detrás del mostrador giró el anillo en su mano como si no valiera nada. Para él no valía. Para mí era lo último de una vida que alguna vez tuve. Pero Santiago necesitaba una laptop. Primer año de universidad. Ingeniería. No puedo ser el único sin una, dijo frustrado, como si yo no entendiera. Le di el anillo al hombre sin decir nada y tomé el dinero. Santiago nunca preguntó de dónde salió la laptop. Solo abrió la caja y subió a su cuarto. Esos años trabajé turnos nocturnos. Supervisaba exámenes de preparatoria en el colegio comunitario y ayudaba a limpiar salones después. Llegaba a casa a las 2 de la mañana con los pies hinchados y los ojos ardientes, pero la colegiatura estaba por vencer y no iba a dejar que abandonara la escuela. Sus amigos llenaban la cocina después de clases. Se amontonaban en la mesa, reían fuerte, dejaban migajas por todos lados. No me molestaba. Preparaba sándwiches de queso con lo que había a veces solo una rebanada partida en 4 y hacía café para mantenerme despierta. Siempre me daban las gracias. Santiago nunca lo hacía. Hubo un día, ya ni sé en qué año, que me desmayé. Estaba doblando ropa y de repente caí. Desperté minutos después en el suelo mareada con el corazón acelerado. Santiago llegó 1 hora después, dejó su mochila y preguntó si podía darle 2,000 pesos para libros. Dije que sí, porque siempre lo hacía. Eso es lo que aún me persigue. No que él olvidara, sino que tal vez nunca miró de verdad. Nunca vio a la mujer detrás de los sacrificios. Las noches que contuve las lágrimas para que él durmiera tranquilo. La forma en que recortaba cupones y estiraba las obras. El silencio que guardé para que él se sintiera fuerte. Miro los papeles en la mesa de la cocina. Títulos de propiedad, cuentas bancarias, todo a mi nombre. Tal vez es hora de que vea algo por primera vez. No grité. No lloré. Ni siquiera pregunté por qué. La respuesta había crecido dentro de mí durante años como polvo detrás de los muebles, silenciosa, ignorada, pero siempre ahí.
La mañana después de la llamada de Santiago y el recuerdo de ese anillo que vendí, preparé una cafetera, me serví una taza y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave. No por miedo, sino porque necesitaba un momento donde nadie pudiera interrumpirme. Sin pasos, sin ojos en blanco, sin risas despectivas desde el pasillo. Me senté en la orilla de la cama y saqué la carpeta del cajón de abajo, la que no había tocado desde que pagué la hipoteca. La abrí despacio, como si pudiera morderme. Ahí estaba, el título de propiedad, mi nombre solo, sin copropietario, sin poder notarial, sin segunda firma. Nadie me había quitado nada, solo olvidé que aún lo tenía. Llamé al abogado primero, su recepcionista me reconoció de años atrás. Claro, señora Mendoza. Él le devuelve la llamada en 1 hora, y lo hizo. Le dije que quería iniciar la venta de mi propiedad. Me preguntó si estaba segura. No estoy segura de mucho, ya dije, pero de esto sí. Luego llamé a una agente inmobiliaria, una mujer joven Fernanda, llena de energía, y sin inmutarse por la palabra tal cual. Vino 2 veces discreta y eficiente, mientras Santiago y Verónica estaban fuera. Tomó fotos, midió metros cuadrados, estacionó su coche 2 casas más allá. Tomó 3 semanas. En ese tiempo, doblé ropa, preparé cenas y escuché a Santiago quejarse de la velocidad del internet y las vitaminas prenatales de su esposa. No preguntó por el correo que dejó de llegar a mi nombre. No preguntó por el sobre Manila que guardaba en mi bolsa. Nunca lo vieron venir. Pensaron que mi silencio era debilidad, pero estaba callada porque me estaba preparando. Y una mañana, antes de que saliera el sol, me fui. Me fui antes que los pájaros. La casa estaba en calma, el pasillo oscuro. No prendí las luces. Mis maletas ya estaban listas, solo 2. Una con ropa. La otra, con lo que importaba mis diarios, la foto de Santiago a los 5 años y la taza de café de cerámica que usaba cada mañana desde 1998. Un regalo del Día de las Madres cuando aún me decía mamita. No hice ruido con los platos. La puerta no chirrió. Me moví como si lo hubiera ensayado en mi mente porque lo había hecho 100 veces. No dejé nota, solo la carpeta en el centro de la mesa de la cocina. La transferencia de propiedad, el aviso notariado, un recordatorio claro y legal de que tenían 30 días para encontrar otro lugar. Sin explicaciones, sin disculpas, solo mi firma. La puerta principal se cerró detrás de mí como si soltara el último aliento que había estado conteniendo demasiado tiempo. El cielo aún estaba oscuro como tinta. Me quedé un momento con la llave en la mano mirando el columpio del porche. No tomé los cojines. No tomé la colcha que cosí a mano y dejé en el respaldo del sofá. No tomé nada que pudiera atarme a esa casa otra vez. Deslicé la llave en el buzón. La solté. Mi coche ya tenía el tanque lleno. El camino se extendía adelante silencioso y vacío. Me dirigí al sur, hacia San Miguel de Allende, donde una vieja amiga me había dicho que las montañas atrapan la luz de la mañana como si la guardaran solo para ti. No lloré, tampoco sonreí. Ya no se trataba de emociones, se trataba de movimiento, de finalmente avanzar en una dirección que no fuera hacia atrás. Para cuando el sol asomó sobre las colinas, ya estaba a medio camino con un café en la mano y la paz sentada en el asiento del copiloto. No sabía qué me esperaba, no me importaba. Por primera vez en años, el silencio a mi alrededor no pesaba. Estaba lleno de posibilidades. Encontré el local por casualidad, una vieja vitrina entre una panadería y una tienda de plantas con pintura azul descascarada y ventanas polvorientas. El alquiler era razonable y el casero no parpadeó cuando dije que no tenía experiencia reciente en negocios. A veces dijo las mejores cosas empiezan desde cero. Lo llamé Luz de Luna, una mezcla de mi apellido Mendoza y lo que más necesitaba luz,
no la brillante y cegadora, la suave constante que se queda contigo cuando todo lo demás se desvanece. Llené los estantes con lo que sabía, guías de enseñanza usadas, libros infantiles antiguos, cuadernos encuadernados a mano y tarjetas hechas con retazos de tela y hojas secas. Me quedé hasta tarde las primeras semanas cortando papel a mano, escribiendo etiquetas con pluma negra y una regla. La gente empezó a llegar. Los vecinos entraban por curiosidad. Los turistas me encontraban por accidente y se quedaban a platicar. Una señora trajo los libros de su madre fallecida y lloró cuando los puse en el aparador. Una chica adolescente empezó a ayudarme los fines de semana solo por estar cerca de algo que huele a historias. Aprendí sus nombres. Ellos aprendieron el mío. Y poco a poco la opresión en mi pecho comenzó a aligerarse. No necesitaba hablar bajito. Nadie ponía los ojos en blanco cuando ofrecía café. Nadie suspiraba cuando daba un consejo. Volví a reír de verdad por un panecito compartido, una llamada perdida o la propuesta sorpresa de un cliente justo frente a la caja. Por las noches dormía hasta el amanecer, sin pasillos que crujían, sin comentarios hirientes tras puertas cerradas, solo el murmullo de una calle tranquila, el susurro del viento en las persianas viejas y la certeza de que había construido algo por mí para mí. Dejé de esperar un golpe en la puerta. Dejé de preguntarme si Santiago llamaría. Cada mañana me sentaba junto a la ventana con mi taza vieja y veía el sol calentar el toldo de mi tiendita. Y una tarde, justo antes de cerrar, vi un sobre en el buzón con la letra de Santiago en el frente. No decía mucho en la carta, solo que ahora entendía que a veces no ves lo que se está rompiendo hasta que ya se deshizo. La leí 2 veces, no porque estuviera decidiendo si perdonarlo, sino porque quería saber si la voz en el papel sonaba como el niño que alguna vez conocí. Después de que me fui, el mundo de Santiago se resquebrajó. La casa se vendió rápido, más rápido de lo que esperaba. Llamó al abogado 3 veces intentando pelear la venta, pero los papeles eran impecables. Mi nombre era el único que importaba. Verónica lo dejó 2 semanas después. Dijo que no podía con la inestabilidad. Tomó la mitad de lo que tenían y se mudó con su hermana. Santiago intentó salvar la cara, diciendo a sus amigos que fue mutuo. No lo fue. Luego vino la demanda de un viejo socio del negocio al que había mentido. Algo sobre fondos mal usados y préstamos sin pagar. Todo se descontroló rápido. Sin un techo propio, sin esposa en quien apoyarse y sin una historia que seguir contando, finalmente hizo lo que nunca pensó que haría. Fue a terapia. Al principio solo para cumplir con la corte, un requisito para una mediación, pero algo cambió. El terapeuta le hizo preguntas para las que no estaba preparado, sobre su infancia, sobre las noches que yo no estaba en casa, sobre cómo siempre sintió que le debían, aunque todo lo que tenía venía de mí. En esas sesiones empezó a armar una versión de mí que nunca había notado. Un consejero le recomendó pasos de reparación, un término fancy para enmendar las cosas. Fue entonces cuando encontró la bodega. Pagué la renta por 6 meses por adelantado. Dejé la llave en la recepción, por si acaso. Adentro había un contenedor de plástico con su nombre, Zapatos de Bebé, un dibujo que hizo en segundo de primaria, fotos de él con toga y birrete, y un diario. En él escribí que el amor no siempre es ruidoso, no siempre toca la puerta, pero espera a veces en silencio y a veces deja ir. La siguiente carta llegó 2 semanas después. El sobre era delgado, sin remitente, solo mi nombre en su letra más cuidada de lo que recordaba. No lo abrí de inmediato. Primero preparé café, giré el letrero de la puerta a cerrado y me senté en el pequeño escritorio detrás del mostrador donde llevaba el inventario. Entonces, en silencio, lo abrí. No era larga.
sin drama, sin manipulación, solo palabras. Fui cruel, escribió. Confundí tu amor con debilidad. Ahora lo veo cuántas veces diste sin pedir, cuántas veces tomé sin darme cuenta. Estoy en terapia, de verdad. Al principio no creía que sirviera, pero me ha hecho enfrentar cosas que antes te echaba en cara. Paré de leer un momento. Mi mano estaba firme, mi respiración tranquila, sin lágrimas. Continué. No espero perdón. No escribo para arreglar nada. Solo necesitaba que supieras que he comenzado a verte de verdad por primera vez. Y espero estés donde estés, que estés bien. Sin excusas, sin súplicas. Solo una confesión lenta, escrita en un lenguaje que no le sale fácil a hombres como Santiago. Doblé la carta una vez luego otra. Mis manos no temblaron. No lloré. No sentí alivio ni rabia. Lo que sentí fue espacio, como si algo se hubiera ido de mí, dejando lugar que no sabía que necesitaba. No respondí. Todavía no se lo debía. Pero tampoco tiré la carta. La puse en el cajón superior del escritorio, bajo un montón de formularios y una libreta a medio usar, en un lugar donde él no podía verla, pero yo podía encontrarla si alguna vez quería. Esa noche encendí una vela en la ventana de luz de luna. No por él, no por lo que se perdió, solo por mí. Y a la mañana siguiente, antes de abrir la tienda, preparé una segunda taza de café, una para mí y otra para alguien que no estaba segura de que aparecería. Era martes, a media mañana. Esa hora tranquila, cuando la luz del sol cae suave por la ventana y la campana sobre la puerta apenas suena. Estaba reabasteciendo un estante de poesía cuando lo escuché pasos suaves, deliberados sobre el piso de madera vieja. Cuando me giré, Santiago ya estaba ahí. Se veía más pequeño de lo que recordaba, no de tamaño, sino de presencia, como si el peso que solía cargar se le hubiera caído en algún punto entre entonces y ahora. No dijo hola, solo dio un leve asentimiento, dio un paso adelante y puso un libro de tapa dura en el mostrador. El título estaba escrito a mano con tinta plateada. La madre que olvidé que tenía. No dijo nada mientras lo tomé y abrí la portada. Adentro había páginas de reflexiones, recuerdos de infancia cosidos con la honestidad que solo viene tras romperse. Había historias que no le había contado en años, ahora reescritas en su voz con ojos más maduros. Y en la primera página, una línea subrayada con tinta: no eras repugnante. Estabas desapareciendo y nunca pregunté por qué. No me moví por un momento. La tienda se quedó en silencio. El viejo reloj tic-tac en la pared. Mi mano descansaba en la página. Luego cerré el libro. ¿Quieres un café?, pregunté. Asintió, sin palabras. Solo un asentimiento callado agradecido. Serví 2 tazas. Las puse en la mesita junto a la ventana. Nos sentamos en silencio, del tipo que se siente como un comienzo en lugar de un final. No hablamos de la casa, ni de las cartas, ni del tiempo que se estiró entre mi partida y su regreso. No hacía falta. Tomó su taza con ambas manos, como si fuera el primer calor que se permitía en mucho tiempo. Di un sorbo a la mía y miré por la ventana. La luz había cambiado, más suave. Tal vez sanar no llega con grandes gestos. Tal vez solo entra por la puerta con un libro en la mano, esperando que lo dejes pasar.